¿Te sientes como una bomba de tiempo cada vez que alguien dice algo fuera de lugar? Lo entiendo, hay días en los que parece que el mundo entero está conspirando para ponerte a prueba. Esa mirada incómoda, ese comentario inoportuno o ese amigo que simplemente no sabe cuándo callar. Y ahí estás tú, acumulando enojo como si fuera un pasatiempo. Pero dime, ¿realmente vale la pena? El estoicismo tiene algo que enseñarte, y no se trata de resignarse con una sonrisa forzada. Es más bien un manual de supervivencia para que dejes de permitir que cualquiera tenga control sobre tu paz mental. Porque la verdad es que nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo otorgues. Así que si estás listo para aprender cómo dejar de sentirte incómodo con los demás, quédate. Lo que descubrirás aquí podría ahorrarte años de malos momentos. Y no te pierdas la última lección, porque te dejará sin palabras. Antes de comenzar, te agradecería mucho que le dieras me gusta al video, así podré seguir compartiendo más sobre estoicismo. Y si este tema te interesa, comenta con un 1, si no, deja un 0 para saberlo y mejorar mis futuros videos. 1. ¿De verdad importa? ¿Alguna vez te has encontrado dándole vueltas a un comentario o una mirada, preguntándote si realmente era para tanto? Si la respuesta es sí, bienvenido al club. Todos hemos estado atrapados en ese bucle mental donde las palabras o acciones de otros parecen tener un peso desproporcionado. Es como si cada pequeño obstáculo en el camino se convirtiera en una carga insoportable. Pero, ¿realmente es necesario? ¿Por qué a veces nos ofendemos por cosas insignificantes? Y lo más importante, ¿cómo podemos dejar de tomarnos todo tan en serio? La susceptibilidad es una trampa invisible. Nos arrastra sin que lo notemos, y cuando menos lo esperamos, estamos humeando sobre algo que quizás ni siquiera tenía mala intención. Lo más irónico es que cuanto más te resistes a ese pensamiento, más poder le das. Lo conviertes en algo más grande de lo que realmente es. Y aquí viene lo curioso, muchas veces, la persona que hizo el comentario ni siquiera se acuerda de lo que dijo. El estoicismo nos recuerda una verdad fundamental. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción. Si alguien te critica o lanza un comentario fuera de lugar, el impacto que eso tenga en ti depende únicamente de tu decisión. Si decides que no va a afectar tu estado de ánimo ni arruinar tu día, simplemente lo dejas pasar. De lo contrario, terminarás desperdiciando tu energía en algo que no lo merece. No es tan sencillo, ¿verdad? Nadie te dice que aprender a no tomarte todo tan en serio es un esfuerzo diario. De hecho, muchas veces es un ejercicio constante. Pero la buena noticia es que hay maneras de entrenar tu mente para no caer en esta trampa. La próxima vez que alguien te irrite, haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿esto es realmente tan importante? Si la respuesta es no, intenta dejarlo pasar. Es como una partida de ajedrez, si te obsesionas con una jugada insignificante, puedes perder la partida. En cambio, si decides soltar y seguir adelante, te mantienes en el juego. Una de las estrategias más efectivas es cambiar tu perspectiva. Si alguien hace un comentario que te molesta, piensa en cómo podría ayudarte a mejorar. Tal vez la crítica no fue hecha con mala intención, pero si te incomoda, quizá haya algo en ti que puedas trabajar. Dejar de tomarnos todo como un ataque personal es clave para reducir el estrés y la frustración. En definitiva, nada es más liberador que aprender a soltar pequeñas ofensas. No vivas como si cada palabra fuera una batalla que debes ganar. Si alguien te molesta, recuerda que esa persona solo tendrá poder sobre tu paz interior si tú se lo permites. Y si esto te cuesta, recuérdalo siempre, lo único que puedo controlar es mi reacción. En lugar de perder energía preocupándote por lo que otros digan o piensen, invierte ese tiempo en algo que te haga crecer. Como dice un sabio proverbio estoico, el arte de no sentirse ofendido comienza cuando entendemos que nada de lo que los demás digan o hagan tiene el poder de alterar nuestra tranquilidad, a menos que decidamos dárselo. 2. El ego manda. ¿Alguna vez has sentido que dentro de tu cabeza hay un jefe tirano que dirige tus emociones? No te preocupes, no eres el único. Ese jefe es tu ego, el responsable de que a veces te sientas irritado o incómodo con los demás. Y lo peor de todo es que ni siquiera te recompensa por soportarlo.
Este pequeño dictador interno se alimenta de orgullo y, como cualquier líder que se cree intocable, tiende a complicar las cosas más de lo necesario. Pero, ¿cómo ponerlo en su lugar y evitar que convierta tu vida en una montaña rusa emocional? El ego es ese compañero invisible que se enfurece cuando no recibe lo que cree merecer. Es el principal culpable de que con frecuencia nos sintamos al borde de la irritación. Imagina que estás en una reunión y alguien te interrumpe. Esa pequeña chispa puede detonar una tormenta emocional dentro de ti, todo porque tu ego no tolera que desafíen su autoridad. La irritabilidad es, en gran parte, una reacción a la sensación de que nuestro orgullo ha sido herido. A menudo, incluso sin que haya sucedido algo realmente grave, el ego se siente ofendido por detalles insignificantes, una mirada, una palabra fuera de lugar. Como un perro que se siente ignorado solo porque alguien pasó de largo sin mirarlo. Lo peor de todo es que, cuando dejamos que el ego tome el control, nuestras reacciones rara vez son las más sabias. Aprender a manejarlo es clave para una vida más tranquila y libre de tensiones innecesarias. El secreto está en ignorar al ego. Sí, suena sencillo, pero lo realmente complicado es silenciar esa voz interna que insiste en hacerte creer que todo gira en torno a ti. En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿vale la pena perder mi calma por esto? El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos ante ello. En vez de darle poder al ego, confróntalo. Dile que no permitirás que te arrastre a su juego. La próxima vez que alguien te irrite, detente un momento antes de responder y evalúa la importancia real de la situación. La mayoría de las veces, lo que nos altera son trivialidades que, con el tiempo, dejan de tener sentido. Otra estrategia poderosa es la empatía. Intenta ponerte en el lugar del otro. Tal vez esa mirada o esa palabra no eran un ataque contra ti, sino una manifestación de sus propios miedos o frustraciones. Cuando logras ver las cosas desde otra perspectiva, la irritabilidad pierde fuerza y el ego deja de tener dominio sobre ti. Ese jefe interno que tantas veces complica las cosas no es más que un pasajero en tu vida, pero tú eres quien lleva el volante. No tienes que cederle el control. Cultiva la calma, reflexiona antes de actuar y recuerda que no todo es un ataque personal. El ego solo tiene el poder que tú decides darle. Así que la próxima vez que sientas que la frustración te invade, respira profundo, recurre a la sabiduría estoica y deja atrás a ese jefe tóxico. Como decía Epicteto, el verdadero poder no está en lo que te sucede, sino en cómo decides sentirte al respecto. 4. La indiferencia inteligente. A veces parece que hay personas cuyo único objetivo es sacarte de tus casillas, ese compañero de trabajo que no deja de hablar. El vecino que decide tocar el trombón a las 3 de la mañana o esos mensajes molestos que inundan tu teléfono sin haberlo solicitado. Si permites que todas estas situaciones te irriten, estás desperdiciando tu energía en cosas que no lo merecen. Y créeme, no hay peor inversión que gastar tu paz mental en asuntos triviales. Entonces, ¿cómo evitar sentirte constantemente molesto por los demás? La respuesta está en lo que algunos llaman la ciencia del me da igual o, dicho de manera más elegante, el arte de la indiferencia inteligente. Y antes de que pienses que esto significa volverte una persona fría o insensible, déjame aclararlo, se trata de administrar tu energía con sabiduría. Como si fuera un recurso valioso que no debe desperdiciarse en cada pequeña molestia. Primero, es importante entender que no todo merece una reacción emocional. Imagina que tu mente es un parque de diversiones lleno de distracciones. Si decides subirte a cada montaña rusa emocional que aparece, acabarás exhausto. Lo mismo sucede con tus emociones. Si permites que cada inconveniente te arrastre, perderás el control de tu bienestar. Los estoicos enseñaban precisamente esto, centrarte en lo que puedes controlar y soltar lo que no depende de ti. Y dentro de lo que sí puedes manejar está tu reacción ante los demás. Si alguien te lanza un comentario molesto, ¿por qué sentir la necesidad de responder o demostrar que tienes razón? Si eso te afecta, es posible que esa persona haya encontrado un punto débil en ti. Pero aquí es donde entra el truco de la indiferencia inteligente. En lugar de prestarle atención,
simplemente ignóralo. No significa que no tengas emociones, sino que decides conscientemente que merece tu atención. Piensa en esto: si un compañero de trabajo te critica sin motivo, ¿realmente vale la pena gastar tu tiempo y energía en ello? Si la respuesta es no, entonces, como haría un buen estoico, deja pasar el comentario como una hoja arrastrada por el viento. Así de simple. Al final, lo que te altera no es lo que hacen los demás, sino cómo reaccionas ante ello. Aprender a ser indiferente a lo insignificante no es sinónimo de ser frío o egoísta, sino una forma de autocuidado. Es como caminar por un sendero sin tropezar con cada piedra en el camino. Si dejas que todo te afecte, acabarás agotado sin necesidad. Recuerda, la gente siempre tendrá algo que decir, pero tu paz mental es solo tuya. No gastes tu energía en batallas sin sentido. Aprende a cultivar la indiferencia inteligente y libera tu mente de lo que no merece tu atención. Como dijo Séneca, la verdadera paz comienza cuando dejas de dar importancia a lo que no la tiene. 5. No respondas a la provocación. ¿Alguna vez alguien ha dicho algo con la clara intención de provocarte? Esa persona que, con una sonrisa maliciosa, lanza un comentario diseñado para sacarte de quicio. Y lo peor es que caes en la trampa, reaccionas como si fuera indispensable demostrar que tienes razón. Pero déjame decirte algo: discutir en esas circunstancias no solo es inútil, sino que te arrastra a un estado de frustración que solo te perjudica. Ahora, imagina que existe una manera de evitarlo sin necesidad de huir o evadir la situación. Se trata de un método más efectivo: aprender a no engancharse. Primero, debes comprender que la provocación no es más que una estrategia para hacerte reaccionar. Y la clave está en no caer en ella. Al ignorar el anzuelo, no solo conservas la calma, sino que además proyectas inteligencia y dominio propio. Porque, seamos honestos, responder solo por el deseo de ganar una discusión rara vez vale la pena. Uno de los pilares del estoicismo es el autocontrol. Los estoicos entendían que no todas las palabras ni todas las situaciones merecen nuestra atención. A veces, la mejor respuesta es simplemente el silencio. Un truco sencillo pero poderoso es respirar profundamente antes de reaccionar. Este pequeño acto te da el tiempo necesario para frenar la impulsividad y pensar antes de hablar. Es importante recordar que muchos de los comentarios provocadores no hablan de ti, sino de quien los dice. La mayoría de las veces, las personas proyectan sus propias inseguridades, miedos o frustraciones en los demás. Imagina a un perro ladrándole a la luna. La luna no se inmuta, y tú tampoco deberías hacerlo. Cuando logras ver las palabras ajenas como reflejo de su mundo interior, es mucho más fácil no tomarlas de manera personal. Otra estrategia útil es responder con empatía. No se trata de abrazar a quien te provoca, sino de intentar comprender su perspectiva. En ocasiones, ver la situación desde el punto de vista del otro ayuda a desactivar la tensión sin necesidad de confrontación. También es fundamental aceptar que no todos tienen que pensar como tú. Muchas discusiones surgen porque queremos imponer nuestra visión, pero la diversidad de opiniones es parte natural de la vida. No necesitas convencer a todos, solo mantener la serenidad. Al final del día, lo que realmente importa no es cuántas discusiones ganaste, sino cuántas evitaste con inteligencia. La paz interior no se obtiene rebajándote a conflictos innecesarios. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, la verdadera fortaleza está en mantener la calma. Responder a la provocación es como dar cuerda a un reloj roto, no sirve de nada y solo pierdes tu tiempo. Como decía Carl Jung, no pierdas tu paz, nadie merece que la pierdas. 3. Acepta la realidad. Te irritas porque el mundo no actúa como esperabas, como si el guión perfecto que habías imaginado se hubiera desmoronado. Y lo peor es que las personas a tu alrededor no siguen el papel que, en tu mente, les habías asignado. Pero la realidad es esta: la vida y la gente son impredecibles. Por más que lo desees, no puedes controlar a tus amigos, a tu familia ni a los desconocidos que te rodean. ¿Por qué? Porque no son personajes en tu historia, sino individuos con sus propios planes y caminos.
Si alguna vez te has sentido frustrado porque alguien no actuó como esperabas, es momento de aprender a aceptar la realidad y fluir con ella. El primer paso es asumir que no todo depende de ti. Y sí, esto puede doler, porque nos aferramos a la ilusión de que tenemos el poder de moldear el mundo a nuestro antojo, como si fuéramos los directores de una película en la que todos deben seguir nuestro libreto. Pero la verdad es que las personas son impredecibles y rara vez encajan en nuestras expectativas. ¿Cómo lidiar con esto sin perder la calma? La respuesta está en el estoicismo. Esta filosofía nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ello. Epicteto lo expresó con claridad: no es lo que nos ocurre, sino cómo interpretamos lo que nos ocurre lo que define nuestro bienestar. Es decir, el caos externo no tiene por qué convertirse en una tormenta dentro de ti. A menudo, lo que más nos irrita es precisamente aquello que no podemos cambiar. Pero insistir en que los demás actúen como queremos solo nos atrapa en un ciclo de frustración. Las personas seguirán su propio camino, y por más que lo intentes, no puedes forzarlas a encajar en tu visión del mundo. En lugar de desgastarte intentando cambiar lo incontrolable, lo más sabio es aprender a aceptarlo. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y su propia historia. Si logras entender esto, todo se vuelve más ligero. En vez de enfocarte en lo que te molesta de los demás, dirige tu atención a lo único que realmente está bajo tu control: tu actitud. Nadie te obliga a cargar con un peso emocional innecesario por lo que hacen los demás. Si en lugar de obsesionarte con lo que no puedes cambiar, decides aceptar y fluir, verás cómo la vida se vuelve más llevadera. Porque, al final, lo único que realmente está en tus manos es cómo eliges reaccionar. El mundo seguirá su curso, pero tú decides si dejas que te arrastre o si aprendes a navegar. Muchas veces, lo que nos molesta de los demás es simplemente nuestra falta de comprensión sobre sus circunstancias. Cada persona carga con sus propias preocupaciones, inseguridades y problemas. Antes de ponerte a la defensiva, recuerda que la mayoría de las veces, las acciones de los demás no tienen nada que ver contigo. Si logras ver a los otros como seres humanos con sus propias batallas, te será más fácil no tomarte todo de manera personal. La vida no será perfecta, y la gente tampoco. Nadie sigue tu guión, ni tú sigues el de los demás. Pero eso no significa que debas vivir irritado todo el tiempo. Acepta lo que no puedes cambiar, trabaja en lo que sí puedes mejorar y fluye con la vida. En lugar de pelear contra lo inevitable, aprende a vivir con lo que tienes frente a ti. Como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, los vientos no soplan a favor de tu barco, eres tú quien debe aprender a navegar. 6. El espejo de la incomodidad. ¿Te has dado cuenta de que, en ocasiones, los comentarios de los demás logran alterarte? Es como si estuvieras frente a un espejo, pero en lugar de reflejarte a ti mismo, ves a alguien más que no tiene otra cosa que hacer que criticarte. Lo escuchas, lo repites en tu mente y, aunque eres consciente de que no debería afectarte, sigue molestándote. Pero, ¿y si te dijera que aquello que te incomoda en realidad no tiene nada que ver contigo, sino con ellos? Vivimos en una sociedad donde la opinión de los demás pesa más de lo que debería, y lo curioso es que muchas veces esas críticas solo reflejan sus propias inseguridades y frustraciones. Según la filosofía estoica, las opiniones ajenas no son más que distracciones que nos alejan de lo verdaderamente importante. Los estoicos, esos pensadores de la antigua Grecia, comprendían que las críticas solo tienen poder sobre nosotros si les damos permiso para hacerlo. Entonces, ¿cómo evitar que te afecten los juicios de los demás? El primer paso es dejar de tomarlos como algo personal. Esa opinión sobre tu ropa, esa mirada de desaprobación de un vecino al verte pasar, en realidad, son solo manifestaciones de sus propios conflictos internos. La mayoría de las veces, lo que otros dicen está más relacionado con lo que ellos no pueden manejar de sí mismos que con lo que tú eres o haces. Imagina que caminas por la calle y alguien suelta un comentario negativo sobre tu forma de andar. De inmediato, podrías pensar, qué fastidioso y, si le das demasiada importancia, podrías empezar a preguntarte, ¿será que camino raro? ¿Debo cambiar algo?
Pero, en lugar de eso, ¿qué pasaría si simplemente entendieras que esa persona está lidiando con sus propios problemas? Tal vez ha tenido un mal día, se siente insegura con su propia postura o incluso tiene baja autoestima. Entonces, ¿por qué deberías permitir que su juicio sobre algo tan trivial afecte tu tranquilidad? No podemos controlar lo que los demás dicen, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Si una crítica logra incomodarte, es porque le has otorgado un peso que no merece. La próxima vez que alguien intente desestabilizarte con sus palabras, tómalo como una oportunidad para ejercitar el autocontrol. Respira, sonríe y sigue adelante. Recuerda, lo que otros dicen es solo un reflejo de ellos mismos, no una definición de quién eres tú. En conclusión, las críticas externas no son más que ruido. Es momento de bajarles el volumen y dejar de darles importancia. Lo que los demás piensen de ti solo te afecta si decides permitirlo. Practicar el estoicismo significa aprender a ver los juicios como lo que realmente son, simples opiniones y nada más. Grábate esto en la mente: lo que los demás proyectan en ti es solo el reflejo de lo que no pueden manejar en su propio interior. 7. No es tu problema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te molesta tanto la actitud de los demás? Si tu respuesta es algo como porque son insoportables, detente un momento y reflexiona. ¿Y si el problema no fuera de ellos, sino tuyo? ¿Y si en vez de absorber la negatividad ajena, aprendieras a dejar de ser el contenedor emocional de todo el mundo? Es fácil culpar a otros, especialmente cuando no estamos de acuerdo con ellos o cuando nos lanzan encima preocupaciones que no pedimos. Pero, ¿te has detenido a pensar que quizá estás cargando problemas que no te corresponden? Es como si alguien dejara una mochila llena de piedras a tu lado y, en lugar de ignorarla, decidieras llevártela por cortesía. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que hacemos cuando asumimos las emociones y preocupaciones ajenas como si fueran nuestras. La filosofía estoica nos recuerda que hay cosas que simplemente no dependen de nosotros, como lo que los demás piensan o hacen. Pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo reaccionamos ante ello. Entonces, ¿por qué seguimos aceptando cargas que no nos corresponden? Es como si alguien te ofreciera una caja de problemas y tú, sin pensarlo, decidieras llevártela a casa. La solución está en aprender a decir: gracias, pero esto no es mío. Sin embargo, no siempre es fácil. Muchas veces creemos que preocuparnos por los problemas de los demás es sinónimo de ayudar, cuando en realidad la verdadera ayuda consiste en apoyar sin perder la paz interior. Imagina que eres un faro en medio de una tormenta. Puedes iluminar el camino, pero no necesitas lanzarte al agua a salvar a todo el mundo. ¿Cómo evitar que las actitudes de los demás te afecten? 1. Tómate un respiro antes de reaccionar. Antes de dejarte llevar por la irritación, pregúntate: ¿este problema realmente me concierne? ¿Me molesta porque me afecta directamente o porque simplemente lo estoy permitiendo? Separar lo que es tuyo de lo que no lo es clave para tu equilibrio emocional. 2. Aprende a poner límites. No necesitas ser rudo, pero sí firme. Puedes decir algo como: entiendo que estás pasando por un mal momento, pero esto no es algo que yo pueda solucionar por ti. Y lo más importante, respeta esos límites tú mismo. No cargues con lo que no puedes manejar, porque al final nadie te lo agradecerá. Deja de ser el vertedero emocional de los demás. Si sigues acumulando los problemas ajenos, lo único que lograrás es llenarte de una carga que no te corresponde y perder tu tranquilidad. Aprender a decir esto no es mío y establecer límites saludables te permitirá vivir de una manera más auténtica y serena. Como bien decía Gandhi, la paz no se trata de cargar con el peso de los demás, sino de saber cuándo soltarlo. 8. Aprende a calmarte. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo te molesta y no sabes cómo manejar esa energía acumulada? Es algo que nos ha pasado a todos, esos días en los que la paciencia se desvanece y las emociones estallan. Ese momento en el que, aunque intentas mantener la calma, algo se escapa y terminas diciendo o haciendo cosas de las que te arrepientes al instante. Si te reconoces en esto, no estás solo, pero no te preocupes, no todo está perdido.
A veces, la solución no es gritar ni buscar consuelo en un chocolate. Existe algo llamado mindfulness. Puede que suene raro y pienses que es solo una moda, pero no es tan complicado. Mindfulness, o atención plena, es una forma de entrenar tu mente para estar en el presente, sin dejar que los pensamientos del pasado o las preocupaciones del futuro te desestabilicen emocionalmente. Es como cuando entras a un cine y te piden apagar el móvil. Con la mente es lo mismo, necesitas apagar el ruido innecesario y enfocarte en lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿cómo no aplicas cuando sientes que vas a explotar? Lo primero es respirar, y aunque parezca una tontería, cuando estamos al borde de la explosión emocional, tendemos a olvidar respirar. Haz un par de respiraciones profundas, enfócate solo en el aire que entra y sale. Esto funciona como una pausa para recargar energías. Piensa en tu mente como un ordenador con muchas pestañas abiertas. Respirar es como reiniciar el sistema para recuperar claridad. Y no me refiero a esa respiración superficial que te sugieren cuando te dicen respira hondo. Hablo de respirar profundamente hasta sentir cómo se expande tu abdomen. El simple acto de sentir el aire entrar y salir te ayudará a redirigir tu energía emocional. La mente tiende a dispersarse cuando se siente abrumada y el mindfulness te ayuda a devolverle el foco, igual que cuando ajustas el enfoque de tu cámara hacia el objetivo correcto. Los estoicos también recomendaban distanciarte de tus emociones en el momento. Aunque sientas la furia recorrer tu cuerpo, la idea es observarla sin dejar que te controle, como si fueras un espectador mirando una película sin involucrarte en el drama. Cuanto más logres distanciarte del impulso de reaccionar, más fácil será calmarte. Porque cuando te identificas demasiado con la emoción, simplemente terminas siendo una versión exagerada de ti mismo. La práctica constante del mindfulness te hará menos reactivo, lo que significa que, cuando alguien te diga algo molesto, en lugar de saltar de inmediato, podrás tomar ese segundo de pausa y decidir cómo responder. No reaccionar. A veces, un pequeño cambio en la forma en que manejas tus emociones puede evitar que una conversación se convierta en una discusión interminable. Te sorprenderá cuántas situaciones puedes manejar sin perder la calma. La calma no está fuera de tu alcance, y no necesitas ser un monje budista ni un estoico del siglo XXI para tener control sobre tus emociones. Lo único que necesitas es practicar, aunque sea unos minutos al día. Eso hará que, cuando llegue el momento de la verdad, puedas estar más presente y menos propenso a perder los nervios. Porque al final, la vida no se trata de evitar las dificultades, sino de cómo las enfrentas. Y a veces, calmarse no es solo un buen consejo, sino una necesidad urgente. Como diría un buen estoico amigo mío, si no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, controla lo que pasa dentro de ti. 9. Pon límites. ¿Alguna vez te has sentido como si todo a tu alrededor estuviera en constante agitación, donde las personas te piden favores como si fuera algo que les corresponde por derecho? ¿Y sientes que incluso respirar sin permiso te hace sentir culpable? En esos momentos, la paz interior parece ser algo casi imposible de encontrar. Pero déjame decirte algo, tu paz no está en oferta, no es algo que puedas regalar sin pensar. Es tuya y es hora de poner límites. Sí, esos límites que, en una sociedad que constantemente nos exige sacrificios, pueden parecer egoístas, pero ¿quién te dijo que cuidar de ti mismo es egoísta? Hablemos de algo que todos enfrentamos, el miedo a decir no. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que te resulta? Es como si dijeras no y de repente todo se viniera abajo, como si el cielo se oscureciera y un rayo cayera sobre ti. Y claro, al no decirlo, te quedas incómodo, molesto e incluso estallas por dentro. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nos han enseñado que decir no está mal, que si no dices sí eres una mala persona, que si no te sacrificas por los demás, el universo te castigará de alguna manera. Pero en realidad, lo que ocurre es que te conviertes en un objeto que los demás usan a su antojo. Y aquí está el truco, hay un miedo oculto, una presión social que te empuja a dar explicaciones interminables cuando dices no, como si tu decisión tuviera que ser justificada de alguna manera. ¿Quién decidió que tenías que justificarte? ¿Es una regla no escrita de la humanidad? No tienes que dar explicaciones. No tienes que demostrar que eres lo suficientemente amable o que estás siendo el buen amigo, la buena pareja, el buen compañero.
no eres un superhéroe, y está bien. Para dejar de sentirte incómodo y evitar la irritación con los demás, tienes que aprender a decir no sin miedo. Piensa en ello como un músculo que tienes que entrenar. Al principio, lo harás con dudas, como un niño que teme meter los pies en agua fría, pero con el tiempo aprenderás que el agua no está tan fría como pensabas. Los estoicos nos enseñaron algo importante: no podemos controlar lo que los demás hacen o piden, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Cuando digas no, no tienes que entrar en una larga lista de razones. Simplemente di lo que es. Si alguien te pide algo que no puedes o no quieres hacer, solo di no puedo y listo. El silencio que siga será incómodo, lo sé, pero ese silencio te liberará. Si deseas darle un toque más amable, puedes añadir un no puedo ahora o no es posible en este momento, pero sin darle demasiadas vueltas. Decir no no te hace malo, te hace humano, te hace alguien que valora su paz y su tiempo. Así que la próxima vez que alguien te pida algo que no deseas hacer o que no te beneficia, simplemente di no. No tienes que sentirte culpable por cuidar de ti mismo. No dejes que los demás tomen tu paz como si fuera un derecho suyo. Como decía Séneca, uno de los grandes estoicos, la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de decir no sin miedo. Recuerda, no estás aquí para salvar a nadie, solo para cuidar de ti mismo. No hagas de tu vida un campo de batalla, porque tu paz no está en oferta. Toma nota de esto: tu paz es tuya y nadie tiene derecho a robártela. 10. Suelta y avanza. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo interminable de pensamientos negativos, dándole vueltas a algo que alguien te dijo o hizo? Es como estar atrapado en una espiral donde la ira crece, la frustración se intensifica y, al final, te sientes emocionalmente agotado, como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras. ¿Te suena familiar? La clave para escapar de esta trampa mental puede parecer sencilla, pero es todo un desafío: soltar. La filosofía estoica tiene una lección valiosa para todos nosotros. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Este es el primer paso para liberarnos de esa carga emocional que nos hace sentir incómodos y molestos. ¿Te has dado cuenta de que aferrarte al enojo solo te consume? Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuanto más te aferras a lo que te molestó, más crece ese fuego interno. No se trata de ignorar tus emociones o de pretender que no te importan. Claro que te sientes molesto, incómodo o incluso herido. Pero la clave es entender que mantener ese enojo solo te mantiene atrapado. ¿Por qué seguir arrastrando una carga innecesaria? ¿Por qué darle poder a alguien o algo que ya no está presente? Cuando no perdonas, cuando no dejas ir, te conviertes en prisionero de tu propio rencor, y lo peor es que la otra persona ni siquiera sabe lo que ocurre en tu mente. ¿Cómo lograrlo? Primero, da espacio a tus emociones. Si te sientes molesto, si la ira te invade, respira. Reconocer lo que sientes es el primer paso. Luego, haz un ejercicio sencillo. Imagina que esa emoción es como una pelota que tienes en las manos. Esa pelota representa el rencor, la ira, el malestar. Tú decides qué hacer con ella: la dejas caer al suelo y sigues caminando, o la sigues sosteniendo como si fuera algo importante. A veces, simplemente dejarla caer es todo lo que necesitas para seguir adelante sin ese peso extra. Y si te preguntas, ¿pero qué pasa si nunca me piden perdón? La respuesta es simple: el perdón no es para la otra persona, es para ti. El perdón te libera, te permite avanzar. Es como limpiar tu casa: si dejas que el polvo se acumule, al final todo se vuelve insoportable. Lo mismo pasa con tus emociones. La próxima vez que alguien te haga sentir incómodo o te moleste, recuerda que el poder está en tus manos. No tienes que cargar con ese malestar ni seguir dándole vueltas a la situación. Si eres capaz de soltar, de dejar ir sin resentimientos, experimentarás una libertad que te sorprenderá. No es una tarea fácil, lo sé, pero como dirían los estoicos, la verdadera paz interior viene de aceptar lo que no puedes cambiar y decidir cómo reaccionas ante ello. Recuerda que no necesitas que los demás cambien para sentirte mejor, solo necesitas cambiar tu perspectiva y liberarte de ese peso emocional que no te pertenece. Como solía decir mi padre, quien se aferra al rencor nunca avanzará, pero quien lo suelta camina ligero hacia su propia paz. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: soy estoico.
Estoy emocionado por escuchar tus experiencias. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar. También te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.